En Navidad mi hermana dijo, no lleves a tu familia, son de clase baja y no están a mi nivel, pero los llevé, y cuando empezó a humillarlos dije, brindo por mi hermana mantenida que se cree rica, por cierto, dejaré de pagar tus lujos. Mi nombre es Andrés, y todo comenzó hace años, cuando aún era un joven lleno de ambiciones, pero con un corazón que cargaba más responsabilidades de las que debería. Mi familia siempre fue mi prioridad, especialmente mi hermana menor, Catalina. Desde pequeños, nuestros padres nos enseñaron el valor del esfuerzo, del trabajo duro, pero mientras yo abracé esas lecciones, Catalina parecía vivir en un mundo donde todo le llegaba sin esfuerzo alguno. Y, en gran parte, eso fue mi culpa. Crecimos en un hogar modesto, en un barrio de clase media donde las cosas no sobraban, pero tampoco faltaban. Mi padre era dentista y mi madre trabajaba como diseñadora, y con sus sacrificios, lograron darnos una educación decente y un techo donde dormir. Yo, siendo el mayor, siempre sentí que debía cuidar de Catalina. Ella era 5 años menor que yo, y desde niña tuvo esa chispa que hacía que todos la notaran, era carismática, ingeniosa y, hay que admitirlo, muy bonita. Pero también tenía un lado caprichoso que, con el tiempo, se convirtió en algo más, digamos, problemático. Cuando terminé la secundaria, trabajé duro para entrar a la universidad. Estudié ingeniería, y con los años, gracias a mi esfuerzo y un poco de suerte, logré construir una empresa de tecnología que despegó más rápido de lo que jamás imaginé. Para cuando tenía 30 años, mi vida había cambiado, tenía una casa propia, un buen coche y una cuenta bancaria que crecía cada año. Pero con el éxito también llegaron las responsabilidades. Mis padres ya no trabajaban tanto, y yo me aseguré de que vivieran cómodos. Y luego estaba Catalina. Catalina nunca mostró interés por estudiar o trabajar. Al principio, lo atribuí a su juventud. Ya madurará, pensaba. Pero los años pasaron, y ella seguía viviendo como si el mundo le debiera algo. Cuando cumplió 20 años, le propuse ayudarla a pagar una carrera universitaria o un curso técnico, algo que le diera independencia. Pero ella siempre respondía lo mismo, Andrés, no te preocupes, yo no nací para trabajar en una oficina. Eso es para los comunes. Sus palabras me dolían, pero no insistí. En cambio, cometí el error más grande de mi vida, empecé a mantenerla. Le di una tarjeta de crédito, pagaba su departamento en una zona exclusiva de la ciudad, le compraba ropa de diseñador, bolsos caros, viajes al extranjero. Todo lo que ella quería, yo se lo daba. Pensé que así la estaba ayudando, que algún día ella encontraría su camino y me lo agradecería. Pero lo que logré fue crear un monstruo. Catalina se convirtió en una persona prepotente, clasista, que miraba a los demás por encima del hombro. Se creía millonaria, pero en realidad, todo lo que tenía era mío. Y aunque en el fondo me dolía verla así, no sabía cómo detenerlo. Hasta que conocí a Laura. Laura entró en mi vida como un rayo de luz en medio de una tormenta. La conocí en un evento benéfico que mi empresa patrocinaba. Ella trabajaba como voluntaria, organizando la entrega de alimentos a familias necesitadas. No era el tipo de mujer que suele llamar la atención a primera vista, vestía sencillo, con una camiseta blanca y jeans, el cabello recogido en una coleta y sin una gota de maquillaje. Pero había algo en su sonrisa, en la forma en que hablaba con las personas, con tanto respeto y calidez, que me atrapó desde el primer momento. Esa noche, después del evento, me acerqué a ella para agradecerle su trabajo. Hablamos durante horas, y descubrí que Laura venía de una familia humilde, había crecido en un barrio modesto, pero su corazón era inmenso. No le importaba el dinero, las marcas o las apariencias. Lo que valoraba era la honestidad, la bondad y la familia. Me enamoré de ella casi de inmediato. Laura y yo empezamos a salir, y con el tiempo, nuestra relación se volvió seria. A los 2 años, nos casamos, y poco después tuvimos a nuestros 2 hijos, Sofía y Mateo. Ellos son mi mundo. Laura siempre insistió en criarlos con valores, para que nunca se sintieran superiores a nadie, a pesar de que yo podía darles todo lo que quisieran. Ella seguía siendo la misma, sencilla, con los pies en la tierra, siempre agradecida por lo que teníamos. Nunca me pidió un bolso caro, un coche de lujo o joyas. Lo único que quería era que estuviéramos juntos, que fuéramos felices. Y eso era exactamente lo que yo amaba de ella. Pero no todos compartían mi felicidad. Cuando presenté a Laura a Catalina,
supe de inmediato que no se llevarían bien. Mi hermana la miró de arriba abajo, como si estuviera evaluando un objeto de segunda mano. Laura, con su amabilidad habitual, intentó ser cordial, pero Catalina apenas le respondió. Desde ese día, cada vez que se veían, mi hermana encontraba la manera de soltar comentarios hirientes. Si Laura llevaba una blusa sencilla, Catalina decía algo como, «Ay, Laura, ¿no te cansas de vestir como empleada doméstica?». Si mis hijos jugaban con juguetes simples, Catalina se burlaba diciendo, «¿No les compras algo más decente, Andrés? Parecen niños de orfanato». Cada comentario era como una puñalada, pero Laura, con su paciencia infinita, nunca respondía. Yo, por mi parte, intentaba ignorarlo, pensando que Catalina cambiaría con el tiempo. Qué equivocado estaba. El punto de quiebre llegó un día antes de Navidad. Había organizado una cena navideña en casa de mis padres. Quería que fuera una noche especial, con toda la familia reunida, mis padres, Laura, mis hijos, Catalina y algunos tíos y primos. Era una tradición que amaba, y estaba emocionado por compartirla con mi familia. Pero ese día mi hermana Catalina me llamó, y me dijo, «Hermano, no lleves a tu familia a la cena navideña, son de clase baja y no están a mi nivel, solamente arruinarán la cena». Me sentí como si mi propia hermana me estuviera humillando a mí mismo, no iba a permitir que Catalina siguiera humillando a mi familia, así que solamente colgué y tenía un plan. Llegó el día de la cena navideña, y yo estaba decidido a no dejar que las palabras de Catalina arruinaran nuestro espíritu. Laura, como siempre, se preparó con entusiasmo desde temprano, mientras Sofía y Mateo se vestían con su ropa de sus caricaturas favoritas. Verlos tan felices, tan llenos de amor y libres de cualquier arrogancia, me llenaba el corazón de orgullo. Pero en el fondo, no podía ignorar la conversación con mi hermana. Sus palabras seguían resonando en mi cabeza. Llegamos a casa de mis padres temprano, con la casa oliendo a pavo asado y ponche navideño. Todo parecía perfecto, las luces del árbol parpadeaban, la música sonaba suave de fondo, y mis padres nos recibieron con abrazos cálidos. Laura estaba radiante, con un vestido sencillo pero elegante, y mis hijos corrían por la sala, riendo. Todo iba bien, hasta que llegó Catalina. Entró al comedor como si fuera la reina del lugar, con un vestido de diseñador que yo mismo había pagado, un bolso de marca colgado del brazo y un perfume que llenaba el aire. Saludó a mis padres con besos exagerados, charló con mis tíos y primos, pero cuando pasó junto a Laura y los niños, no dijo ni una palabra. Solo los miró de arriba abajo, con esa mueca de desprecio que ya conocía tan bien. No les dio ni un hola. Laura, fiel a su naturaleza, no dijo nada, solo sonrió y siguió ayudando con los preparativos. Pero yo noté el dolor en sus ojos, y eso me dolió más que cualquier cosa. La cena transcurrió con una tensión que solo yo parecía notar al principio. Catalina se sentó al otro lado de la mesa, lejos de nosotros, y hablaba alto, presumiendo de un viaje reciente a Europa, de su nuevo bolso, de lo exclusivo que era su vida. Cada comentario era un dardo envenenado, dirigido a Laura y a mis hijos, aunque ella lo disfrazaba de charlas casuales. Mis padres intentaban mantener la paz, cambiando de tema, pero Catalina no paraba. Y entonces, después de la cena, mientras todos compartíamos un momento tranquilo, ella cruzó la línea. Estábamos sentados en la sala, con las copas de vino en la mano, cuando Catalina miró a Laura y dijo, con esa sonrisa venenosa suya, «Laura, querida, ¿no te cansas de vestir como si trabajaras en una tienda de segunda mano? No sé cómo Andrés te soporta. ¿Y esos niños? Dios, parecen sacados de un mercado. ¿No les compras nada decente?». Se rió, como si hubiera dicho algo ingenioso, y luego levantó su bolso, uno que costó miles de dólares, y añadió, «Yo no podría salir a la calle con menos que esto. Es cuestión de clase, ¿sabes?». El silencio que siguió fue ensordecedor. Laura bajó la mirada, apretando los labios, y vi a Sofía y Mateo mirándose entre ellos, confundidos. Algo dentro de mí se rompió. Había soportado los comentarios de Catalina durante años, pero humillar a mi esposa y a mis hijos frente a toda la familia fue demasiado. Me puse de pie, golpeé mi copa con una cuchara para llamar la atención, y todos me miraron. El corazón me latía con furia, pero mi voz salió firme y clara. «Quiero hacer un brindis en esta noche especial», comencé, levantando mi copa. «Brindo por mis padres, que me dieron todo lo que soy con su amor y su esfuerzo.
Brindo por mi esposa, Laura, el amor de mi vida, y por mis hijos, Sofía y Mateo, que son mi mayor orgullo, por su humildad y su corazón inmenso. Y, por último, brindo por mi hermana, Catalina, la mantenida de la familia que se cree millonaria. Porque, aunque nunca ha trabajado un día en su vida, vive como reina gracias al dinero que le he dado cada mes. Pero eso se acabó. A partir de este momento, no pagaré más tus lujos. Hice una pausa, dejando que mis palabras se asentaran. Catalina me miraba con los ojos abiertos como platos, su rostro pálido, como si no pudiera creer lo que estaba oyendo. Saqué mi celular del bolsillo, lo puse en altavoz y marqué al banco frente a todos. La voz del operador sonó clara en la sala. Buenas noches, ¿en qué puedo ayudarlo? Quiero cancelar todas las transferencias automáticas a la cuenta de Catalina Ramírez, dije, sin apartar la mirada de mi hermana. Ella se puso de pie, tambaleándose, y gritó, Andrés, no te atrevas. Pero seguí, confirmando mi identidad con el operador mientras todos en la sala observaban en un silencio atónito. Listo, dije finalmente, colgando la llamada y guardándome el celular. De ahora en adelante, Catalina, búscate un trabajo y paga tus propias cuentas. La sala estalló en un murmullo caótico. Algunos de mis primos soltaron risas contenidas, otros intercambiaban miradas de sorpresa, y mi tía Clara dejó escapar un vaya, que no intentó disimular. Mis padres parecían incómodos, mi madre apretando las manos en su regazo, mi padre mirando al suelo, pero ninguno dijo una palabra. Catalina, en cambio, estaba en shock. Su rostro, normalmente tan compuesto y arrogante, ahora era una máscara de pánico y rabia. No puedes hacerme esto, Andrés, gritó, con la voz quebrándose. Soy tu hermana. Es tu obligación mantenerme. Siempre me has cuidado, no puedes dejarme así. Su tono era una mezcla de súplica y exigencia, como si aún creyera que podía manipularme. Me reí, una risa corta y amarga que salió sin que pudiera evitarlo. ¿Mi obligación? En serio, Catalina, eso te pasa por humillar a mi familia. Por burlarte de Laura, que es 1000 veces mejor persona que tú, y de mis hijos, que no merecen tus palabras venenosas. ¿Quieres lujos? Gánatelos. Ya es hora de que crezcas. Mis palabras fueron como un golpe, y vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas. Intentó hablar, balbuceando algo sobre lo injusto que era, pero al ver que no cedía, su expresión cambió. La rabia tomó el control. Agarró su bolso de marca con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos, dio media vuelta y salió de la casa, dando un portazo que hizo temblar las ventanas. El silencio que dejó su salida fue breve. Poco a poco, la sala volvió a la vida. Mis primos retomaron sus conversaciones, algunos aún riendo por lo bajo, y mi madre se levantó para servir más ponche, como si quisiera disipar la tensión. Laura, que había estado en silencio todo el tiempo, se acercó y me tomó de la mano. Gracias, susurró, con una mirada que decía más que cualquier palabra. Sofía y Mateo, ajenos a la gravedad del momento, volvieron a reír mientras jugaban con un adorno navideño. La cena navideña continuó, y aunque al principio había un eco de incomodidad, pronto el ambiente se volvió más ligero, más auténtico. Sin la presencia de Catalina, con su arrogancia y sus comentarios hirientes, la noche se transformó en una de las mejores que recuerdo. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que mi familia, Laura, Sofía, Mateo, estaba realmente en el centro de todo, protegida y valorada como merecía. Los días posteriores a la cena navideña fueron como caminar sobre un campo minado. Mi teléfono no paraba de sonar, y cada notificación era un recordatorio de la tormenta que había desatado. Catalina, mi hermana, estaba desesperada. Sus mensajes de voz llenaban mi buzón, y cada uno era un reflejo de su estado emocional, al principio, suplicante, con un tono que intentaba apelar a nuestra conexión como hermanos, luego, furiosa, como si yo le hubiera traicionado de la peor manera. Andrés, no puedes hacerme esto, soy tu hermana, decía en uno de los primeros mensajes, con la voz temblorosa, como si estuviera al borde del llanto. Siempre me has cuidado, ¿cómo me dejas así ahora? En otro, su tono cambió a uno más manipulador, te prometo que no volveré a decir nada de Laura ni de los niños, pero por favor, no me cortes el dinero. No sé qué hacer sin él. Cada mensaje era como un puñal, no porque me convenciera de cambiar de opinión, sino porque me recordaba cuánto había contribuido yo a esa dependencia.
Durante años, le había dado todo: el departamento en la zona más exclusiva de la ciudad, la tarjeta de crédito sin límite, los viajes, los bolsos de diseñador, los zapatos que costaban más que el sueldo mensual de muchas personas. Había creído que, al darle todo eso, estaba cuidándola, protegiéndola. Pero ahora veía la verdad: le había robado la oportunidad de crecer, de enfrentarse al mundo por sus propios medios. Y aunque una parte de mí sentía culpa, cada vez que recordaba cómo había humillado a Laura y a mis hijos en la cena navideña, esa culpa se desvanecía como humo. No fue fácil. Una parte de mí sentía culpa: después de todo, yo la había acostumbrado a esa vida. Pero cada vez que recordaba cómo humilló a mi familia, la culpa se desvanecía. Laura, como siempre, me apoyó. Hiciste lo correcto, me decía. Ella necesita aprender a valerse por sí misma. Y tenía razón. Los días se convirtieron en semanas, y Catalina no dejaba de insistir. Una mañana, mientras desayunaba con Laura, recibí una llamada suya. No contesté, pero dejó otro mensaje de voz. Esta vez, su tono era más desesperado: Andrés, por favor, no tengo cómo pagar el alquiler. Si no me ayudas, voy a perder el departamento. No sé qué hacer. Escuché el mensaje en altavoz, y Laura me miró con una mezcla de compasión y firmeza. No cedas, me dijo. Si lo haces, ella nunca aprenderá. Asentí, aunque no fue fácil. Había pasado años siendo el hermano mayor protector, el que resolvía todos los problemas. Pero esta vez, tenía que dejar que Catalina enfrentara las consecuencias. Un mes después, mi madre me llamó. Su voz sonaba cansada, pero no sorprendida. Catalina se mudó con nosotros ayer, me dijo. No pudo pagar el alquiler, y el casero le dio una semana para desocupar el departamento. Sentí un nudo en el estómago. Imaginé a mi hermana, que siempre se había jactado de vivir en un edificio con vistas al parque más exclusivo de la ciudad, recogiendo sus cosas y volviendo a casa de mis padres como si fuera una adolescente otra vez. No la vamos a mantener, Andrés, continuó mi madre. Tu padre y yo le dijimos que, si quiere quedarse aquí, tiene que contribuir. No somos ricos, y no vamos a vivir como tú lo hacías con ella. Me sorprendí de la firmeza de mis padres. Siempre habían sido cariñosos con Catalina, tal vez demasiado, pero esta vez parecían decididos a no repetir mis errores. Está buscando trabajo, añadió mi madre. Aunque no para de quejarse. Dice que ningún empleo está a su altura. No pude evitar sonreír con amargura. Claro, para Catalina, cualquier trabajo que no incluyera glamour o un sueldo exorbitante era una ofensa personal. Unas semanas después, mi madre me contó que Catalina había conseguido un empleo como secretaria en una pequeña empresa de seguros. El sueldo era modesto, apenas suficiente para cubrir lo básico, y mucho menos para mantener el estilo de vida al que estaba acostumbrada. Tuvo que vender casi toda su ropa, me dijo mi madre en una llamada. Los bolsos, los zapatos, los vestidos, todo lo que tú le compraste. Dice que necesitaba el dinero para pagar deudas. No pregunté qué deudas, pero no era difícil imaginarlo: tarjetas de crédito al límite, facturas acumuladas, quizás hasta préstamos que nunca me mencionó. Catalina había vivido como si el dinero fuera infinito, y ahora la realidad la estaba golpeando con fuerza. Actualización 1. Han pasado 3 meses desde aquella Navidad, y algo que nunca imaginé comenzó a suceder. Una tarde, Laura y yo decidimos visitar a mis padres. Era un domingo tranquilo, y llevamos a Sofía y Mateo para que pasaran tiempo con sus abuelos. Cuando llegamos, la casa olía a café recién hecho y a las galletas caseras que mi madre siempre preparaba. Todo parecía normal, hasta que vi a Catalina salir de la cocina, con un delantal puesto y una bandeja de galletas en las manos. Me quedé paralizado. No era solo el delantal, algo que nunca había visto en ella, sino su actitud. Cuando nos vio, su rostro se iluminó con una sonrisa que no había visto en años, una sonrisa genuina, no la máscara arrogante que solía llevar. Andrés. Laura. Qué bueno que vinieron, dijo, y para mi sorpresa, se acercó a Laura y la abrazó. Luego se agachó para saludar a Sofía y Mateo, revolviéndoles el cabello con cariño. ¡Qué grandes están!, exclamó, y les ofreció galletas con una calidez que me dejó sin palabras. Laura, siempre amable, le devolvió el abrazo y le agradeció,
aunque noté una chispa de sorpresa en sus ojos. Los niños, ajenos a la tensión del pasado, aceptaron las galletas y corrieron a jugar al patio con mi padre. Catalina nos invitó a sentarnos en la sala, y mientras mi madre traía el café, ella comenzó a hablar. Andrés, quiero disculparme, dijo, mirando al suelo por un momento antes de levantar la vista. Lo que hice en Navidad fue horrible. No tenía derecho a hablar así de Laura ni de los niños. Estaba ciega, creyendo que era mejor que los demás solo porque tenía cosas caras. Pero todo eso, lo pagabas tú. No pude evitar sonreír. Me alegra escucharte, Catalina, dije. No te mentiré, lo que pasó dolió mucho. Pero si estás dispuesta a cambiar, aquí estaré. No prometí volver a darle dinero, y ella no lo pidió. En cambio, me habló de su trabajo, de cómo estaba aprendiendo a usar un sistema de archivos en la oficina, de lo extraño que era llegar a casa cansada pero satisfecha. Era una Catalina nueva, o quizás la Catalina que siempre estuvo ahí, escondida bajo capas de arrogancia. Todo esto me enseñó que el amor verdadero está en las cosas simples, y que a veces, dejar ir a alguien es la única forma de ayudarlos a crecer. Pero también me mostró que el cambio es posible, incluso para alguien como Catalina. Brindo por eso. Suscríbete para más historias diarias.